Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Hoy vamos a hacer una revisión a las pilas de 9 voltios que vende Amazon con su propio nombre y la vamos a comparar con otras pilas de 9 voltios que hemos hecho una revisión hace poco aquí en este canal. Vamos a medir su capacidad y a ver el resultado que dan. Arrancamos. Como es lógico, las pilas las podéis comprar en la página web de Amazon. Veis que ahora actualmente parece que tienen una oferta 9,48 €, el pack de 8 pilas, puesto que también podéis comprar el pack de 4, pero saldrá nada más que un poquito más barato. Yo creo que vale la pena comprar las 8. Además, si hacéis compra recurrente, pues os podéis ahorrar ahí unos céntimos. Hola amigos, hace unos días hacía una revisión a esta pila de litio de 9 voltios de la marca EBL, cuya capacidad de 600 mAh fue analizada, al igual que su tensión. Os dejaré por aquí arriba un enlace a la revisión de esta pila, la cual creo que resulta muy interesante. Pero yo no me había dado cuenta de que hace unos meses, antes de la compra de estas pilas, yo le compré también a Amazon, de donde salió esta pila también, las suyas propias que tiene a la venta. Tiene unas pilas, esto de 9 voltios lo he puesto yo al rotulador, Tiene a la venta unas pilas que te las envían así en este estuche, en este paquete con este formato. Las pilas vienen aquí en su interior, algunas ya las he quitado yo porque ya las he estado utilizando. Y vienen así con esta presentación. Son alcalinas, no tiene nada que ver con esta otra que es de litio, son de naturaleza distinta. Y esta sí que nos anuncia también que es de 9 voltios, alcalina, creo que ya lo he dicho, y vamos a hacerle una prueba para ver si rinde o no rinde igual que esta de litio. La vamos a someter exactamente a las mismas pruebas. Voy a instalar aquí la carga electrónica con el multímetro el Fluke, que analizará los amperios que va a drenar de la batería, la carga electrónica, y monitorizaremos todo con el multímetro. Así que creo que no queda nada más por decir. Pasamos a realizar la prueba. Que sí, que ya me quedaba algo por hacer. Y es que, ¿os acordáis que habíamos comentado de esta pila de litio que en el mejor de los casos nos íbamos a encontrar cuando estaba recién cargada, pues con unos 8,4 voltios? No iba a llegar a los 9. Así que me queda por medir la tensión de esta pila cuando está nueva. Mirad que todavía tiene su plástico, Así que vamos a intentar medirla perforando con las puntas del multímetro, aquí y aquí, y vemos que efectivamente en el multímetro ya nos marca sobradamente los 9 voltios. A ver, dejadme marcar bien, 9,68 voltios. A ver si no hay reflejos. 9,68. O sea que en este aspecto, pues mucho mejor. Arrancamos. Haremos la descarga a unos 74 mA. Nos quedaremos al final con la media que nos arroje el Fluke. Luego monitorizaremos la tensión aquí en el multímetro y tendremos en cuenta el tiempo que pasa aquí en el cronómetro para que la batería y su voltaje alcancen los 6 voltios, como hemos hecho con la batería de 9 voltios de la marca EBL. Hacemos una cámara rápida con la cámara deportiva GoPro, son muchas horas de grabación, y nos vamos directamente a ver el final. Estamos llegando ahora, lo vamos a ver aquí marcado por la flecha, 5,78 voltios y 6 horas y 26 minutos. Hacemos el cálculo y nos da Bueno, mirad amigos, quería deciros que aunque el vídeo lo estáis viendo seguido, hace ya por lo menos unas 48 horas, o sea unos 2 días que hice la descarga que acabáis de ver. Después de esos 2 días he procedido a tomarle la tensión a la batería y su química
se ha recompuesto en parte y ha vuelto a recuperar parte de la tensión. Si hemos llegado a descargar la batería a unos 5,8 voltios aproximadamente, creo recordar, pues ahora la química se ha recompuesto un poco, como digo, y tenemos aquí casi 7,8 voltios. ¿Y qué pasa? Pues que la pila, a pesar de haberle hecho una descarga pues importante y haberle sacado esos 481 miliamperios que estoy leyendo, pues todavía se puede utilizar en algún aparato, como puede ser, por ejemplo, este detector de fugas de microondas, que no lleva más que en su interior pues un equipo de radio sencillito, pero tiene su pantalla, tiene su luz en la pantalla, y veis que aquí sigue funcionando perfectamente, y además no nos da aviso el aparato todavía de que la pila esté agotada. Es decir, que habéis visto que lo hemos descargado bastante y todavía sigue siendo útil para muchos aparatos que consuman muy poquita energía, como es este caso, ¿no? Veis que lo vuelve a encender, apaga perfectamente, vuelve a encender, enciende la pantalla y sin ningún problema. Y lo que quería deciros es que la ventaja que tiene la pila de Amazon sobre esta de la marca EBL es su tensión, que sí llega a un poquito más de los 9 voltios y mantiene una tensión un poquito más elevada. Así que nada más, amigos, espero que este vídeo os haya ayudado para tomar alguna decisión. Gracias por acompañarme en este vídeo, os invito a que os suscribáis al canal, activéis las campanitas, pulséis el like y nada más. Que vayáis en paz, amigos. Hasta el próximo vídeo.